¿Cuántos quieren que el Señor nos hable en esta mañana? Vamos a disfrutar de la palabra. Y en nuestra serie, La Experiencia, hoy el Señor nos ha llevado a hablar de una figura interesante que hace parte de la experiencia. Y esta figura le hemos puesto como el nombre o lo hemos identificado como el intruso. Diga conmigo, el intruso. En la experiencia de la fe, del crecimiento, cuando el enemigo ve que no puede frenarte, que no puede detener el propósito que se está cumpliendo en tu vida, va a generar estrategias para dañar el propósito. Él va a intentar frenarte, va a intentar desviarte, va a intentar distraerte, porque al enemigo no le interesa ver un hogar bendecido, restaurado. No hay nada más vergüenza para el adversario y gozo para el corazón de Dios, por ejemplo, que ver a una persona enferma adorando a Dios. Porque lo humano es que quien adore con alegría es el que está sano. Pero cuando el que está enfermo, con un diagnóstico difícil, adora, danza, alaba, eso al enemigo no le agrada. Porque eso es la expresión de una fe y de gratitud con Dios, de adorar a Dios, pase lo que pase. Ver una persona que es agradecida en la abundancia, a veces la abundancia lo que genera es ingratitud, pero yo creo que usted y yo somos agradecidos cuando Dios nos da. ¿Amén o no amén? Dios, somos agradecidos. Pero ver una persona agradecida con Dios en la escasez es otro nivel de fe. Eso es otro nivel de fe. Una persona que danza, que glorifica a Dios a pesar de que las cuentas están encima, que los saldos no alcanzan, que el efectivo no alcanza, y a pesar de eso da, adora, bendice, sirve, es otro nivel. Por eso a veces Dios permite ciertas experiencias que, si bien no responden a la lógica humana, desde la lógica de Dios, lo que Él espera es que le adores y que le glorifiques, porque eso es lo que refleja lo que hay realmente en nuestro corazón. Por ejemplo, en la experiencia de Job, cuando uno lee los primeros versículos de este texto en el Antiguo Testamento, uno encuentra que empieza a perderlo todo. Sus hijos fallecen, incendios, las bestias del campo mueren, sus cosechas. Y hay una mujer que le acompaña a su esposa y le dice: maldice a tu Dios y muérete. Pero Job, en esa situación caótica, él dice: yo no puedo hacer eso, no puedo recibirle de Dios el bien y pensar que tampoco puedo pasar por el mal. Con todo yo debo adorar a Dios. Por eso Job va a decir más adelante: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Una de las experiencias más difíciles en la fe es adorar a Dios cuando las cosas no están bien, cuando las cosas no salen bien. Por eso el enemigo suele engañarnos y se mete como un intruso al hacernos pensar que el hecho de que estemos mal no es una razón para venir a la iglesia, para adorarle o para servirle. El enemigo mete ideas en tu cabeza que te hace pensar que no somos aptos o calificados para servirle a Dios, tal vez porque estamos pasando por un mal momento. Y eso solo lo hace el enemigo o la religiosidad o el espíritu equivocado, porque eso no es lo que nos muestra el evangelio. Las cartas se escribieron en condiciones muy críticas. Los apóstoles no escribieron las cartas de paseo, de turismo, en campañas evangelísticas, en multiplicación de alimentos, en sanidad de enfermos. Los apóstoles escribieron las cartas en persecución, en la cárcel, golpeados, corriendo, huyendo en las catatumbas de los romanos que los estaban buscando para matarlos. La
cruz no fue un impedimento para servirle al Señor. Por eso a veces el enemigo se mete como un intruso en tu experiencia de fe para hacerte pensar que debes autodescalificarte para adorarlo, para gozarte, para servirle, para ser un instrumento de parte de Dios. Porque Él no está contento viéndote en la iglesia, Él no está contento que vengas a adorarlo, Él no está contento que empieces a servirle, que empieces a comprometerte, que empieces a asistir a las iglesias, a la iglesia, a los grupos de cuidado pastoral. Ahora estás tomando la escuela bíblica de la experiencia, y todo eso muchas veces se convierte en una batalla que tienes que saber librar desde la experiencia. Identifica al intruso que quiere dañar tu experiencia con Dios. Por favor, no mire a su lado, porque usted va a ver a su esposo y va a decir: este es el intruso. No, no es él el intruso, no es su hijo, no es su hija, pero sí es el enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. La palabra de Dios nos permite entender el proceso como un elemento de formación, y uno puede encontrar en las escrituras momentos que Dios tiene con sus hijos que busca formar, momentos diseñados para hacer crecer, diseñados para consolidar la fe, pero que el enemigo va a intentar destruir. Quiero avanzar en esto por unos minutos. El instrumento de Dios, el tiempo de Dios en tu vida, el proceso de Dios para hacerte crecer, va a ser permeado por el adversario para dañar el proceso de Dios. A veces Dios necesita darnos un tiempo de soledad, y la soledad no es una mala compañía si Dios está con nosotros, pero a veces el enemigo utiliza la soledad que quiere usar Dios para hacerte crecer, y se mete en tu soledad para dañar tu corazón. A veces Dios permite experiencias que te están formando en paciencia, y necesitamos desarrollar la paciencia, pero eso no viene por ósmosis, por polvitos mágicos, por imposición de manos. La paciencia se desarrolla a través de experiencias que nos obligan a desarrollar paciencia. Y cuando estamos experimentando el crecimiento en paciencia, aparece el intruso para dañar y te llena de impaciencia. A veces Dios permite procesos para crecer en fe. La fe no es por vista, es la convicción de lo que espero, pero no lo he visto, no lo tengo. La fe me dice que me falta algo, que es a lo que me mueve en fe. Voy a poner como ejemplo el alfolí que está a mi izquierda, a su derecha. Ese alfolí representa el propósito de mi fe. Ese alfolí puede representar una provisión económica, la conversión de alguien en mi familia, una sanidad, una respuesta, una decisión importante. Ese alfolí es aquello que me mueve en fe. No está conmigo, yo me muevo en fe, no por vista, me muevo en fe, convencido de que Dios me va a dar aquello que me ha prometido o que ha puesto en mi corazón. Vamos a decir que ese alfolí es una enfermedad y la sanidad es lo que nos mueve en fe. Vamos a caminar en fe por esa sanidad. Yo no la he recibido y me muevo en fe, convencido de que voy a alcanzar la sanidad. Alguien puede decir provisión, alguien puede decir restauración de mi hogar, restauración de mi relación con mis padres, con mis hermanos, un trabajo, una mejor provisión económica. Pero te mueves. ¿Por qué te mueves en fe? Porque todavía no está contigo. Cuando llegas a la promesa y se cumple aquello que te movió en fe, ya no necesitas fe. ¿Por qué no necesitas fe? Porque ya lo tienes. Si oraste por una sanidad y el Señor te sanó, ya el propósito de la fe se cumplió. Ya no oras por sanidad, ahora te mueves en fe por algo más grande. Entonces te vas para allá. Dios te dio esto, perfecto, ahora vas a orar por algo más grande. Y te mueves en fe, y te mueves en fe y estás creciendo en fe, pero todavía no lo tienes. En ese caminar en fe es donde se mete el intruso para dañar tu fe y desviarte de aquello que te lleva a moverte en la palabra de Dios.
Entonces en ese caminar puede aparecer estorbos que te impiden llegar a ese alfolí que se llama sanidad, restauración, provisión, trabajo, un milagro sobrenatural en tu vida. Como es por fe, no es por vista, el enemigo va a desviarte, va a estorbarte para que no llegues a ese lugar. Como dijo el apóstol Pablo, no pretendo haberlo logrado, pero una cosa hago, me extiendo para ver si alcanzo aquello para lo cual yo he sido llamado. Cuando estás experimentando procesos de crecimiento en fe, el enemigo se va a meter como un intruso para hacerte dudar de aquello por lo que estás creyendo. Cuando estás desarrollando un crecimiento en tu corazón, el enemigo va a buscar la manera de robar la semilla, de robar la palabra, de distraerte, de traer cansancio. Lo que el Señor nos quiere decir en esta mañana es que tenemos que pedirle a Dios discernimiento para identificar cuando el enemigo se mete como un intruso en el campo de bendición, como un intruso oculto que termina utilizando el proceso de Dios como un proceso para dañar lo que Dios quiere hacer en tu vida. Hay procesos que Dios tiene con cada uno de nosotros, y cualquiera que sea tu proceso, siempre va a estar detrás de eso el propósito de hacerte crecer, de ver la gloria de Dios, de ver la sanidad, de ver la provisión, de ver la restauración. A veces el dolor también es parte del propósito de Dios. Si no existiera el dolor, no se hubiesen escrito algunos salmos. Algunos salmos reflejaban la angustia y el dolor de los hombres, y cuando redactaban los salmos, en algunos de ellos tú encuentras dolor. Bueno, a veces necesito simplemente expresar mi dolor, pero aun cuando estoy expresando mi dolor delante de Dios, se mete el enemigo como un intruso para dañar mi corazón, para envenenar mi corazón. Porque el Señor no me ha dado la respuesta. Si yo he sido fiel con Dios, ¿por qué no me ha contestado? Y el enemigo empieza a sembrar en tu corazón duda en el proceso que tiene, que no busca otra cosa que hacerte y hacerme crecer. Vamos a traer 4 relatos bíblicos que nos presentan cómo el enemigo se metió como un intruso en el campo de Dios. Escuche lo que el Señor nos está diciendo. El enemigo como un intruso en el campo de Dios. El enemigo como un intruso dañando tu experiencia de fe. El enemigo envenenando mi corazón cuando el Señor lo que quiere es ayudarme a crecer. En el libro de Génesis capítulo 3 encontramos la experiencia del huerto del Edén. Espacio diseñado para que el hombre hablara cara a cara con Dios. Espacio diseñado para que el hombre conociera a Dios, aprendiera a gobernar y administrar lo que Dios le había dado. El Señor ya le había dicho a Adán y a Eva en el relato que debían administrar, que debían gobernar, que debían hacer una tarea de administración de la casa, y además tenían el privilegio de hablar cara a cara con Dios. Sin embargo, el enemigo, no contento en el proceso de crecimiento de Adán y Eva, porque estaban creciendo, estaban aprendiendo a administrar la creación, estaban aprendiendo a administrar lo que Dios les dio, estaban aprendiendo a hablar cara a cara con Dios, estaban aprendiendo a conocer a Dios, y se metió al intruso en la experiencia. El relato lo presenta como una serpiente. Eso amerita otro estudio aparte después. Pero lo que la serpiente va a decirle a Eva es: ¿con qué os ha dicho? El intruso va a dañar tu experiencia de fe poniendo duda en tu corazón. Y si no se sana, y si no provee, ¿y quién dijo que Dios lo está escuchando a usted? Va a traer duda en tu experiencia de fe. Por eso la fe tiene que combatir mucho con la duda y con la incredulidad. Repito, porque no es por vista. Cuando el Señor te está ayudando a crecer, no permitas que el enemigo se meta como un intruso en tu experiencia de fe.
sino por el contrario, cierra su boca y dile: en el nombre de Jesús, yo sé en quién he creído. ¿Cuántos pueden decir eso conmigo en esta mañana? Yo sé en quién he creído. Usted lo puede decir, dígalo conmigo: yo sé en quién he creído. Otro espacio que nos muestra esto es cuando los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, son sentenciados al horno del fuego, y el rey les dice: mire, evitémonos esto, simplemente maldigan a su Dios, adoren a nuestros dioses y nos evitamos esta tortura. Y los amigos de Daniel le van a decir al rey: no, mire, aunque Dios no nos libre del fuego, con todo le vamos a adorar, con todo le vamos a servir. El intruso va a dañar tu experiencia de crecimiento, va a dañar tu experiencia de fe, porque no quiere verte crecer. Y ahí es cuando usted y yo tenemos que decir: con todo adoraremos al Señor. Habacuc también lo dijo: mire, aunque no haya vacas en los corrales, aunque las manadas no den su mantenimiento, aunque no haya nada, con todo yo me alegraré en el Señor. No dejes que se dañe tu experiencia de crecimiento en la fe. No dejes que el enemigo te robe lo que te está dando. No permitas que el enemigo de manera sutil te distraiga del propósito divino en tu vida, sino por el contrario, identifícalo y échalo fuera. Mire, el mismo Jesús tuvo la experiencia. No se salvó Adán y Eva en el huerto, tampoco se iba a salvar Jesús. Antes de iniciar su ministerio, Jesús lo primero que hace es ir a ayunar al desierto. Dice la palabra que el Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto. Diga conmigo: el Espíritu de Dios lo llevó al desierto. Sí, ahora digámoslo en primera persona: el Espíritu de Dios me lleva al desierto. Yo sé que no son las palabras de fe que usted quiere escuchar, pero aquí Dios le está dando a usted una palabra de revelación. Dígalo otra vez: el Espíritu de Dios me lleva al desierto. Eso dice la palabra sobre Jesús. Y el Espíritu de Dios lo llevó al desierto. Y el intruso se autoinvita: yo también voy, yo también voy para el desierto. Y para que no se sienta solo Jesús. ¿Qué quería hacer Dios con Jesús en el desierto? Formarle, revelarle, hablar con él, estar cara a cara, enseñarle a confiar en su Padre Celestial. Era un tiempo de intimidad. Ponte en este escenario: el Espíritu de Dios te lleva al desierto para hacerte crecer. El problema es que detrás de ti se va el intruso a dañar lo que Dios quiere hacer contigo en el desierto. El enemigo quiere dañar lo que quiere hacer con Dios contigo en tu vida. Por eso a veces uno no debe expresarle sus batallas a todo el mundo. A veces hay cosas que uno tiene que hablar con alguien que sea de fe. Y a veces yo tengo que desahogar mi frustración, mi amargura, mi rabia, porque también me frustro, hermano, porque también me decepciono, porque también me angustio, porque también mi corazón hace preguntas. Pero yo no empiezo a vaciar mi corazón con alguien que no me va a responder con fe. Cuando yo tengo que vaciar mi corazón, trato de asegurarme de hacerlo con alguien que me va a alimentar en fe, porque si no, le voy a dar cabida para que el intruso se meta en mi desierto y dañe lo que Dios quiere hacer conmigo. No todo el mundo debe escuchar nuestras batallas, no todo el mundo debe escuchar nuestras guerras, no todo el mundo debe escuchar lo que estamos viviendo. Tienes que pedirle a Dios sabiduría. ¿A quién voy a contarle mi batalla? Porque tenemos que desahogarnos, porque tenemos que decir: tengo rabia, me enoja, estoy preocupado, quiero tirar la toalla. Hay momentos donde tenemos que decirlo, pero no con todo el mundo. Tienes que ser sabio para escoger a quién se lo vas a decir. Y ojalá sea una persona de fe que te escuche y que luego te dice: dale, que el Señor está contigo, el Señor te va a respaldar, el Señor te va a alimentar, el Señor te va a sostener, el Señor te va a sorprender. Y eso va a impedir que la serpiente se meta en el desierto. La serpiente se metió en el huerto del Edén, y luego el enemigo se le metió a Jesús en su desierto. Si el enemigo se le metió a Jesús en su desierto, ¿qué nos hace pensar que no se va a meter en nuestro desierto? Pero si lo identificamos y tenemos la palabra, cuando usted lee el relato de Jesús en el desierto, las 3 veces que el enemigo tentó a Jesús, Jesús le contestó con la palabra. Diga conmigo: la palabra. Es con la palabra que se confronta al intruso en nuestra experiencia de fe. Es con la palabra.
no con la palabra de nuestro corazón, sino con la palabra de Dios. Es con la palabra que el Señor le dijo, mire, la palabra de Dios dice, según la situación que usted esté viviendo. ¿Cuál es la palabra que tiene en su corazón en tiempos de angustia? ¿Cuál es la palabra que tiene en su corazón en tiempos de soledad? ¿Cuál es la palabra que hay en su corazón en tiempos de tristeza? En tiempos de amargura, en tiempos de prueba. Cada uno debe atesorar en su corazón la palabra del Señor. Y es como la herramienta de trabajo. Los que aquí son constructores, albañiles, los que trabajan de manera operaria, pueden tener su caja de herramientas y dependiendo la necesidad, pues busca la herramienta que se requiere. Y entonces le dice a su ayudante el alicate o el hombre solo o la lima o la lija, porque es la herramienta que se requiere para ese momento. Así es la palabra. Cuando hemos guardado en nuestro corazón la palabra, nos lo dijo nuestra esposa, mi esposita hermosa hace unos domingos aquí, el botiquín de emociones. Cuando hemos guardado la palabra en nuestro corazón y el intruso se mete en nuestra experiencia de fe, entonces tenemos que llamar la palabra y decir, la palabra de Dios dice. Y de esta manera atacas al intruso que quiere dañar tu experiencia de crecimiento. Cuando el enemigo quiere darte angustia, ¿cuál es la palabra que tú tienes en tu corazón en tiempos de angustia? Cuando te sientes perseguido, cuando te sientes afligido, cuando te sientes abrumado, ¿cuál es la palabra? ¿Cuál es la palabra que tienes en tu corazón para contrarrestar el ataque del intruso que quiere dañar lo que Dios está haciendo en tu vida? Cuando a lo mejor con tus ojos lo que estás viendo no es lo que esperas y lo que ves es caos, es desorden. ¿Cuál es la palabra que hay en tu corazón que tú atesoras y dices, ok, Señor, esto es lo que mis ojos ven, pero tu palabra dice? Tu palabra dice. Y así como Jesús atacó al enemigo en el desierto con la palabra, tú puedes atacar al enemigo con la palabra y sustentarte en la palabra. ¿Cuántos dicen amén? La experiencia compleja la encontramos también, por ejemplo, en Juan Bautista. Juan, primo de Jesús, dice la palabra del Señor en los evangelios que el vientre de su madre sintió al Mesías en el vientre de María, ¿cierto? Al Salvador. Juan bautiza a Jesús. Juan reconoce a Jesús. Juan dice, mire, detrás de mí viene alguien del cual no soy digno ni siquiera de desatar la correa de sus zapatos. No soy digno. Juan le dice a sus discípulos, síganlo a él. Juan tiene una experiencia linda con Jesús, pero luego en su desierto la experiencia se quiso dañar. Juan también experimentó desierto. Es el primo. Juan recibió la revelación de que Jesús era el Mesías, que era el Salvador. Pero cuando está en la cárcel Juan, el libro de Mateo, el Evangelio en el capítulo 11, narra la angustia de Juan, la duda de Juan. En el desierto el enemigo se va a meter para dañar lo que Dios te quiere enseñar. Y en la cárcel Juan duda. Juan dice, caramba, eso no es, hermano, me equivoqué. Amado, la duda puede venir a nuestros corazones, pero ahí es donde viene la palabra. ¿Cómo le contesta Jesús a través de sus discípulos a Juan? Dile que los ciegos ven. ¿Qué le está diciendo Jesús a Juan? Le está citando al profeta Isaías. Dile que el evangelio es predicado a los cautivos. Dile que los sordos escuchan. Dile, cuando Juan está en crisis en la cárcel, Jesús entiende la crisis de Juan y no lo juzga, pero le da a Juan palabra para que en la cárcel el propósito de Dios en Juan se siga cumpliendo. ¿Cuántos dicen amén? Nuevamente con este escenario, permítame reforzar esta idea porque es lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Es Dios quien nos lleva al desierto, pero no nos lleva para destruirnos, no nos lleva para acabarnos, nos lleva para probarnos, nos lleva para hacernos crecer, nos lleva para confiar más en Él, nos lleva para formarnos. Los desiertos forman.
Ayer teníamos una discusión teológica con los chicos de la alabanza. Ayer estuvimos en retiro todo el día hasta la noche. Y hablábamos de la voluntad del Padre en nosotros. Y yo le decía, mire, yo entiendo a Dios como un padre. Entonces voy a poner a Daya, voy a poner a Tiago y puse al muchacho. Aquí voy a poner a Juan, ¿cierto? Entonces yo le decía, en este momento Daya depende 100% de mí y yo decido todo por ella. O sea, no hay forma de que Daya me diga, ay, yo no me quiero poner pañal. No hay manera de que Daya me diga, a mí no me gusta esa blusa. Todo lo decido por ella. Pero como padre tengo que ir formándola para que llegue un momento al cual ella tome sus propias decisiones. Luego ya estoy con Tiago y ya hay cositas que Tiago puede decidir, ¿cierto? Usted ya conoce la edad de ellos, entonces usted va a la tienda, papi, esta blusa y no le gusta, ellos quieren esta, bueno, ya puede decidir, pero todavía hay cosas que yo debo decidir por él. Hay cosas que él no decide. Por ejemplo, qué ve o qué no ve lo decidimos nosotros. Su tiempo de televisión lo decidimos nosotros. Tiago no usa celulares, lo decidimos nosotros, no lo decide él. Hay cosas que él se quiere poner y yo le digo, no, todavía decido yo por ti. Hay cosas que tú puedes ya ir decidiendo, como hay cosas que no. De repente, si Dios provee, vamos a comer algo que quieres comer. Hay otros momentos, eso es lo que te tienes que comer. Pero yo no me imagino a mi mamá llamándome a mí diciéndome, te tienes que poner esto, tienes que comer esto, tienes que hacer esto, porque ella me formó para que yo aprendiera a desarrollar también ¿qué? Voluntad, carácter. Cuando Adaya llora, yo corro a abrazarla. Cuando Tiago llora, yo lo miro, ¿qué le pasó? Párese, siga para adelante. Cuando yo lloro, mi mamá no me ve. Me hago entender. Hay procesos que Dios te lleva es para hacerte crecer. Entonces algunos en la fe pueden estar, déjenme usar a mi hija como Adaya, ahí pues mejor dicho indefensos, pues víctimas, pobrecitos, hay que cuidarlos, hay que protegerlos, hay que abrazarlos, hay que cambiarles el pañal, hay que darles la comida, hay que bañarlos, hay que acostarlos, hay que cambiar todo. Otros están creciendo porque en su proceso han aprendido a crecer. Y como Dios les ha enseñado a crecer, se portan como su hijo adolescente, como su hermano joven, que por ahí se equivoca, pero está aprendiendo. Y usted dice, está aprendiendo, cada vez lo hace mejor. Pero lo que busca Dios a través del desierto es que aprendamos a comportarnos como maduros en la fe. Y no vamos a crecer en la fe si no tenemos experiencias que nos obligan a crecer en la fe. No vamos a crecer espiritualmente si no hay experiencias que nos obligan a crecer. Y a veces tú como padres tienes que llevar a tus hijos a ciertas experiencias que en el fondo sabes que son peligrosas o que hay un grado de riesgo, pero tú dices, tiene que aprender. Por ejemplo, montar bicicleta. Pues para el que monta bicicleta es práctico, pero para el niño que está aprendiendo, no falta el golpe, el moretazo, el pelón en la nariz, el puntazo en la cumbamba, en el mentón, la rodilla, pero tiene que aprender, no hay otra opción. Si usted conduce vehículo, yo creo que usted le enseña a su esposa, a sus hijos a conducir el vehículo, porque tiene que aprender. Cocinar. Por ahora, a Daya 24/7 yo invito gratis. Pero va a llegar un momento donde va a tener que cocinar, va a tener que encender una estufa de gas, tomar un cuchillo y se va a cortar. Y va a ser inevitable que se corte porque los mejores chefs se cortan. Pero si yo no le permito tener esas experiencias que a lo mejor le provoquen cierto dolor, cierto riesgo, no va a crecer. Me estoy haciendo entender. El Señor necesita que crezcas en la fe. Y por eso te lleva al desierto, para que crezcas. El problema es que en el desierto se mete el intruso para dañar tu crecimiento, para distraerte, para desviarte, para desanimarte, para dañar el proceso que Dios tiene que hacer. Y la única manera, porque no podrás evitar al intruso. Yo no voy a poder evitar al intruso. El intruso se va a meter en el desierto. Se va a meter, porque es un metido, se invita solo. Llega, usted se esconde y llega.
llega para desanimar, llega para confundir, llega para desviar, llega para hacerle pensar que no está en el propósito de Dios. Si se le metió a Adán y a Eva, se le va a meter a usted. Si se le metió a Jesús en el desierto, se le va a meter, se le va a meter. Pero usted lo podrá contraatacar, diga conmigo, con la palabra. Juan está en la cárcel. Y Juan podría estar cuestionando, pero ¿por qué me va a dejar morir? Me dejó morir, como dicen por ahí, me dejó morir. Mira, me dejó morir. ¿Y qué muerte me espera, no? Herodinas pidió su cabeza en una fiesta de cumpleaños. Dato curioso, es la razón por la cual los testigos de Jehová no celebran los cumpleaños. Si usted no sabía, los testigos de Jehová no celebran la fiesta de cumpleaños por la muerte de Juan el Bautista, porque a Juan Bautista le cortan la cabeza en el cumpleaños de la esposa de Herodes. Por eso ellos no celebran los cumpleaños. Pero ese es un dato nomás. Juan está en la cárcel y sabe que va a morir. Y Juan puede estar diciendo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, ¿dónde está el Mesías? ¿Dónde está? ¿Dónde entré yo en la ecuación? ¿Por qué tiene que ser este mi final? Y ahí es donde el enemigo se mete para dañarte lo que Dios quiere hacer contigo. Yo no sé cuál es el momento que estás viviendo, hermano, yo no lo sé. Pero yo sé que Dios te está ayudando a crecer. El Señor nos está ayudando a crecer. El Señor nos está formando porque no quiere que seamos como el bebé que hay que cargar. Quiere que seamos ya responsables y que enfrentemos. Por eso Pablo le dice a los Gálatas: oh Gálatas insensatos, habiendo empezado en el espíritu, ahora queréis ser perfeccionados en la carne. No permitas que el intruso dañe el propósito de Dios en tu vida, sino que declara la palabra del Señor con todo tu corazón. Y tú tienes que decirle al enemigo: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y tendrás que decir en algún momento, como dijo el Señor: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Hay dos textos bien interesantes, uno está en Deuteronomio y otro está en Jeremías. Deuteronomio 29:29 dice: porque las cosas ocultas, las cosas secretas le pertenecen a Dios, mas las reveladas le pertenecen a los hombres. Pero Jeremías 3 dice: clama a mí, ¿qué? Y te enseñaré qué. Tú te puedes quedar en Deuteronomio, bueno, eso es de Dios. O puedes pararte en Jeremías y decirle: revélame esos misterios, Señor. A lo mejor alguien tiene que decirle esta mañana: Señor, revélame el misterio de lo que está pasando con mi vida. Revélame qué es lo que está pasando conmigo. Revélame. Porque a veces no aplicamos los principios de la fe porque no entendemos la profundidad del misterio divino. Hoy estamos hablando del intruso en el desierto, pero a veces no entendemos el misterio del desierto. El desierto tiene su misterio. Y algunos salen fortalecidos del desierto y otros salen, mejor dicho, como paisano después de feria de Cota. El desierto tiene su misterio. Y a lo mejor tú estás en el desierto y no has entendido qué está pasando con tu desierto, y a lo mejor el desierto se está prolongando más. Entonces aquí tienes que aplicar Jeremías: Señor, revélame lo que está pasando, revélame esas cosas ocultas, revélame, muéstrame tu propósito, muestra. Usted puede decir eso conmigo esta mañana: Señor, muéstrame tu propósito. ¿Por qué algunos no han crecido en oración? ¿Por qué no crecen? Porque no han entendido el misterio de la oración. No lo han entendido. ¿Por qué a algunos les cuesta orar? Porque no lo han entendido. ¿Por qué orar? ¿Y qué es cartera orar? Madrugar a orar. ¿Por qué a las 4:30 de la mañana? ¿Por qué no a las 10? Porque a las 10 tampoco ora, mano. El que no ora, no ora. Cuando tú entiendes el misterio de la oración, lo aplicas y se revela en tu corazón el por qué orar y cómo orar. El ayuno es un misterio. Algunos necesitamos entrar en ayuno. Algunos, hasta que no entremos en ayuno, no vamos a entender lo que está pasando en nuestro desierto. Y a lo mejor en el desierto se pasa hambre. Jesús tenía hambre. El enemigo le dijo: convierte estas piedras en pan. Tenía hambre.
tenía hambre. No solo de eso vivirá el hombre, sino de la palabra de Dios, le dijo Jesús al enemigo. Tenía hambre, y en el desierto a lo mejor Dios necesita que alguien entre a ayunar. Ven, necesito que ayunes, necesito revelarte cosas ocultas, y solo en oración y ayuno yo te lo voy a revelar. Pero hasta que no entienda el misterio del ayuno, ¿por qué ayunar? No voy a ayunar. Congregarse es un misterio, congregarnos. Hebreo dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. En Lucas 4:4 dice que la costumbre de Jesús era ir a la sinagoga y leer la palabra. O sea que Jesús se congregaba y servía. Era un misterio. Hasta que no entiendas el misterio de congregarte, vas a dejar la congregación en segundo plano. Cualquier fiesta es prioridad para dejar de congregarte. Cualquier cumpleaños, cualquier torta, cualquier cosa se convierte en la prioridad. Pero cuando entiendes el misterio de congregarte, el misterio de adorar juntos a Dios, de crecer en fe en comunidad, porque en lo personal, aquí hay un grupo de personas con las que oramos toda la semana, pero a mí me encanta orar a Dios al lado suyo, hermano. Me encanta llegar al culto y escuchar testimonios. Me encanta verle a usted orar a Dios a pesar de su batalla. Y cuando conozco algo de su batalla, cuando conozco algo de su guerra, de su desierto, y lo veo adorando a Dios, usted me anima y me hace crecer y me desafía y me hace dar hasta vergüenza. Hombre, si este hermano adora a Dios con todo lo que está viviendo, ¿cómo no voy a adorar yo a Dios? Cuando entiendes el misterio de la comunidad, no dejas de congregarte. Cuando entiendes el misterio de la salvación, no vas a dejar de compartir la palabra a alguien porque necesitas que esa persona sea salva. Lo mismo pasa con los diezmos y las ofrendas. ¿Por qué hay personas que no diezman ni ofrendan? Porque no han entendido el misterio, no lo han entendido. No han entendido el misterio de dar. ¿Cómo si yo necesito voy a dar? ¿Cómo si no tengo voy a dar? Eso es un misterio. Pero cuando se te revela en el corazón el misterio, creces y no dejas de aplicarlo, sino que te fortaleces. Y entonces el desierto se convierte en una experiencia de crecimiento para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Podemos quedarnos en Deuteronomio. Las cosas reveladas le pertenecen a los hombres, mas las ocultas le pertenecen a Dios. O podemos quedarnos en Jeremías: clama a mí, yo te responderé cosas grandes y ocultas que tú no conoces.